En esta sección iniciaremos el estudio con los fármacos relacionados con las enfermedades tiroideas. Como ustedes ya saben, hay solo dos grandes grupos de enfermedades tiroideas que abarcan básicamente el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Con respecto al hipotiroidismo, pues muchos de ustedes ya han oído mencionar en sus clases de fisiología y anatomía que es básicamente la pérdida de la actividad de la glándula tiroidea o la pérdida de la capacidad de producción de tiroxina T3 o T4 o de alguno de sus cotransportadores por algún fenómeno fisiológico. Del hipertiroidismo podríamos decir que es básicamente la antítesis del comportamiento del hipotiroidismo porque el mecanismo de aparición de la enfermedad consiste en altas concentraciones de tiroxina circulantes que ponen al organismo en una hiperdinamia constante y que tienen francos efectos deletéreos en la hemodinamia. Entonces vamos a hacer una clasificación como rápida de algunos signos y síntomas clásicos del hipotiroidismo. Recuerden que el paciente hipotiroideo siempre es un paciente lento, de respuesta lenta. Eso no se debe confundir con un trastorno o deterioro cognitivo. El paciente tiene todas sus funciones cognitivas conservadas, sin embargo, no van a la misma velocidad de el resto de la humanidad. Son pacientes que por lo general tienen un crecimiento aumentado de la glándula tiroidea, entonces de ahí viene la denominación del bocio, que es ese aumento o esa hipertrofia de la glándula que se manifiesta en la parte media del cuello. No es dolorosa, no es indurada y no representa ninguna limitación para la movilidad del paciente. Algunos signos de el fenotipo clásicos pueden ser el aumento de peso, los edemas, la piel un poquito cerótica, aparte del enlentecimiento de la respuesta motora e intelectual, también podemos encontrar dolor en alguna de las articulaciones, sobre todo en la articulación de las muñecas y en algunos casos los pacientes pueden presentar algunos trastornos gastrointestinales consistentes en hipomotilidad gastrointestinal, algunos trastornos renales y algunos trastornos hepáticos. Por su parte, el hipertiroidismo se caracteriza porque es la función contraria. Aquí ustedes van a encontrar un paciente que en algunos casos puede presentar exotropia del globo ocular, que se conoce como exoftalmos. Es un paciente irritable, hiperdinámico, taquicárdico, en muy pocos casos hipertenso, pero en la mayoría de los casos diaforético, con una temperatura inusualmente alta. Es un paciente que tiene la necesidad de estarse moviendo, entonces en algunos niños hipertiroideos, uno de los diagnósticos diferenciales es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. También es un paciente que como comorbilidades puede presentar falla cardíaca, por hipertrofia del ventrículo izquierdo, puede presentar frecuentemente episodios de diarrea, todo lo contrario con el estreñimiento del paciente hipotiroideo y en muy pocas ocasiones puede presentar daño hepático, pero cuando lo presenta hepatitis colestásica, es decir, aumento de las transaminasas, que son un grupo enzimático muy importante para la funcionalidad del hígado. Entonces vamos a repasar varios grupos, las tioamidas, el propiltiuracilo, el metimazol. Vamos a ver algunas características del yodo, de los medios de contraste yodados, del yodo radioactivo y de los beta bloqueadores como tratamiento coadyuvante del hipertiroidismo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? ¿De dónde salen los fármacos antitiroideos? Ya sabemos que el objetivo en este brazo del tratamiento que es disminuir las concentraciones de tiroxina en el cuerpo o hacer que la glándula tiroidea sea menos funcional. En ese sentido, entonces los fármacos pueden ser derivados de la tiourea, como son el tiouracilo, el propiltiuracilo y el metimazol, o derivados del yodo. Entonces aquí nos vamos a encontrar los tiocianatos, el yodo radioactivo o en un tercer grupo los bloqueadores de los receptores adrenérgicos. De los derivados de las tioureas nos vamos a encontrar las tioamidas. Aquí tal vez dos de los medicamentos más utilizados son el metimazol y el propiltiuracilo.
Solo en casos muy específicos se utiliza el carbimazol y no es un medicamento que sea muy comercializado en Colombia. ¿Cómo actúan entonces las tibamidas? Las tibamidas evitan la síntesis de la hormona. ¿Qué quiere decir eso? Que inhiben la función de la hormona de manera directa. Inhiben las reacciones catalizadas por la peroxidasa tiroidea. Es una enzima que en la literatura ustedes van a encontrar como la TPO. También, aunque no con tanta intensidad, bloquean la organificación del yodo, es decir, no dejan que el yodo adquiera una estructura activa. Sin embargo, no bloquean la captación de los yoduros. Inhiben la desyodación periférica, es decir, inhiben el cambio de T4 a T3. Las tibamidas tienen una vida media moderada, su administración permite que los esquemas sean de cada 24 horas, tienen un metabolismo que es hepático pero no muy intenso, eso quiere decir que casi no tienen interacciones medicamentosas. Dentro de las reacciones adversas más importantes encontramos que no son tan frecuentes realmente. En algunos pacientes se pueden presentar exantema maculopapular, fiebre, vasculitis, artralgias. Ya habíamos hablado de que tienen un metabolismo hepático que no es muy intenso, entonces pueden provocar ictericia colestásica y algunos tipos de hepatitis química. También pueden presentar algunos pacientes una reacción que en la literatura van a encontrar como like lupus. Traducido al español es un síndrome que imita mucho los síntomas lúpicos y en un porcentaje muy pequeño pero de manera muy importante porque puede exponer la vida del paciente se puede presentar agranulocitosis. Recuerden que la agranulocitosis consiste en la supresión de la capacidad de la médula ósea para producir los leucocitos y recuerden que los leucocitos son tal vez el factor más importante para definir la inmunosupresión del paciente. Vamos a recoger algunas características específicas del propiltiuracilo. Es un medicamento de administración oral, tiene una rápida absorción con una biodisponibilidad que oscila entre el 50 y el 80% dependiendo también de la función hepática del paciente. Sufre metabolismo de primer paso. Recuerden que he sido muy enfática en decirles que tienen metabolismo hepático aunque no es muy intenso. Tienen un volumen de distribución muy amplio, lo cual hace que se pueda aprovechar en todos los órganos, con una acumulación en la tiroides y atraviesa la barrera placentaria. Ahí la primera contraindicación relativa, las pacientes que estén embarazadas. El metabolismo es hepático en la mayoría de los casos por la 2D6, en algunos casos por la 3A4. La eliminación es renal en forma transformada de glucurónido, pero no está contraindicado en los pacientes con falla renal. Tiene una vida media de 1.5 horas. La vida media, recuerden que no influye tanto porque lo que se está buscando es que la glándula tiroidea disminuya un poquito su actividad, entonces no tiene ningún impacto en el esquema de dosificación. Dentro de las características más importantes de la acción del propiltiuracilo, entonces está la inhibición de la peroxidasa tiroidea, ya habíamos hablado de que la van a encontrar como la TPO, bloquea la organificación del yodo, bloquea el acoplamiento de las yodotironinas, es decir, de la T3 y la T4, inhibe la desyodación periférica y también inhibe o disminuye las reservas de T4. Los efectos adversos más importantes entonces podrían incluir el malestar gastrointestinal que sienten algunos pacientes, traducido en náuseas, en algunas veces en vómito, que no alcanza a ser tan importante como para causar un trastorno hidroelectrolítico. El exantema maculopapular pruriginoso, porque algunos pacientes pueden presentar reacciones alérgicas. La vasculitis, la hepatitis, como ya lo habíamos mencionado previamente, la dermatitis exfoliativa como un signo de alergia, las artralgias, las linfadenopatías y la granulocitosis como lo mencionamos en la introducción. ¿Cuándo usarlo? Si es un medicamento que puede ser tan tóxico. Entonces, a pesar de que pasa la barrera placentaria, se puede usar con cuidado después del segundo trimestre del embarazo en las pacientes hipertiroideas. Es la primera indicación o una de las indicaciones más importantes es la enfermedad de Graves y también en los casos de hipertiroidismo graves o leves.
Y por último, una tercera indicación sería el hipertiroidismo que se presenta con cardiopatía antes de usar el yodo radioactivo. Está contraindicado en los pacientes que ya se les haya demostrado alergia a este medicamento o al metimazol o a cualquiera de las metiltioureas. El metimazol. De las características de la farmacocinética más importante está la biodisponibilidad, que es del 100%. Es decir, por cada 100 miligramos que tú te tomas de metimazol, se absorben los mismos 100 miligramos. Tiene, igual que el propiltiuracilo, metabolismo de primer paso, o sea que tiene metabolismo hepático, tiene un volumen de distribución amplio, también atraviesa la barrera placentaria. La eliminación es renal en forma de glucurónido también y tiene una vida media un poco más extensa, que puede llegar hasta las 6 horas. No me voy a detener en el mecanismo de acción porque es muy parecido al del propiltiuracilo y al de todas las tibuamidas. Tiene tal vez como característica un mayor grado de actividad en la desyodación periférica y una mayor potencia en la disminución de las reservas de T4. El efecto se adquiere o se nota más o menos a las 3 o 4 semanas después de haber iniciado el tratamiento, porque recuerden que después de empezar a inhibir la función de la glándula tiroidea, las concentraciones de tiroxina no disminuyen inmediatamente, sino gradualmente. Los efectos adversos del metimazol no distan mucho de los efectos adversos del propiltiuracilo porque son moléculas muy parecidas que se diferencian básicamente en algunas de sus características farmacocinéticas y en la potencia. Tal vez valga la pena rescatar de este medicamento que puede producir alteraciones del gusto y el olfato, lo cual es relativamente problemático en algunos pacientes, sobre todo en los pacientes ancianos que ya tienen deterioro de las terminaciones gustativas, y puede tal vez producir con una mayor incidencia dermatitis exfoliativa en algunos pacientes. ¿Cuándo usar entonces el metimazol si es un medicamento tan parecido al propiltiuracilo? Tal vez una de las ventajas que tenga como medicamento es que al tener una vida media más extensa en el tiempo, permite que la administración sea cada 24 o cada 36 horas. En lo posible se prefieren dosis bajas de metimazol cada 24 horas. Y otra de las indicaciones importantes es en los pacientes como pretratamiento, igual que el propiltiuracilo, a los pacientes que tienen hipertiroidismo con falla cardíaca y que van a ser sometidos a tratamientos radioactivos. Dentro de las contraindicaciones está la gestación, que se ha asociado. Este es un medicamento que no tiene evidencia de seguridad en las pacientes embarazadas, se ha asociado en algunas oportunidades a malformaciones congénitas. En un segundo grupo de medicamentos antitiroideos están los inhibidores aniónicos. Estas son sustancias que interfieren con la concentración del yodo por la glándula tiroides. Estos fármacos son aniones similares al yodo. Entre ellos contamos con el tiocianato, perclorato y el fluoroborato. Estas sustancias son aniones monovalentes hidratados de un tamaño similar al yodo, que lo que hacen es imitar la estructura química y ocupar los sitios activos. El tiocianato es un poco diferente al resto de los inhibidores porque no se concentra mucho en la glándula tiroides, pero en grandes cantidades puede inhibir la organificación del yodo, es decir, impide su estructuración a la molécula activa. El perclorato, por su parte, es 10 veces más activo que el tiocianato y antagoniza la entrada del yodo a la glándula tiroides por inhibición competitiva. Sin embargo, este efecto solo se da en altas concentraciones. El perclorato puede utilizarse para controlar el hipertiroidismo, pero cuando se administra también en concentraciones excesivas que superen los 2 a 3 gramos en un día, puede causar un fenómeno tóxico que se llama anemia plástica letal. Este efecto adverso es importante para el odontólogo porque un paciente nunca debe ser llevado a un procedimiento invasivo cuando tiene una anemia grave. El perclorato también se ha utilizado en dosis superiores a los 750 miligramos por día en los casos de carcinoma tiroideo, pero las dosis usuales en el tratamiento de la enfermedad de Graves, por ejemplo, es de 750 a 1 gramo por día. Hay otros inhibidores distintos a los que ya mencionamos que tienen efectos aditivos para inhibir la captación del yodo. En este caso podríamos mencionar el litio, que disminuye la secreción de T3 y T4 y esto a su vez causa como efecto adverso un hipotiroidismo.
Esto es evidente en los pacientes que reciben litio en concentraciones altas para el tratamiento de algunas enfermedades psiquiátricas, dentro de las que se cuentan los fenómenos esquizoides, el trastorno afectivo bipolar o algunos tipos de manía o algunos tipos de adicción. En un tercer grupo de tratamiento, entonces, tenemos el yodo como molécula para tratamiento del hipertiroidismo. El yodo es tal vez la sustancia más antigua con la que contamos dentro de la terapéutica del hipertiroidismo. Esta molécula en altas concentraciones puede influir en varias funciones importantes de la glándula tiroides. El yodo, como mecanismo de acción, lo que hace es limitar su propio transporte e inhibir de manera aguda y transitoria, valga la pena la aclaración, la síntesis de yodotirosinas y yodotironinas, es decir, de las moléculas que se anticipan a T3 y T4. Es un efecto paradójico, entonces en muchos de los textos lo van a encontrar como una contrarregulación negativa. Un efecto importante y es clínico de las concentraciones plasmáticas altas del yodo es la inhibición de la liberación de la hormona tiroidea o, en su efecto, de la hormona estimulante de la tiroides. ¿Qué reacciones adversas se pueden presentar con el yodo? Distinto a los inhibidores iónicos, que son en realidad poco tóxicos, lo que pasa es que no son moléculas tan comercializadas en Colombia y que cuando se comercializan a costos que son realmente altos. El yodo, por su parte, puede hacer que se presente en los pacientes angioedema, que es un síntoma muy frecuente y puede ser muy incapacitante, el edema laríngeo, que puede ser incapacitante y en algunas ocasiones exponer la vida del paciente porque puede ocasionar obstrucción respiratoria. Pueden presentarse también hemorragias cutáneas, manifestaciones de hipersensibilidad de tipo reacción de sensibilidad al suero, que cursa con fiebre y eosinofilia, y también en algunos casos se han descrito eventos de púrpura trombocitopénica trombótica y arteritis nodosa letal atribuidas a la hipersensibilidad al yodo. Estos últimos efectos adversos son más una consecuencia de tipos de alergias infrecuentes que pueden presentar los pacientes a la administración de esta molécula. Como consecuencia de la conjunción de varios efectos adversos crónicamente de esta molécula, entonces hay una entidad que vale la pena que mencionemos que se llama el yodismo. ¿Qué es el yodismo? Es básicamente la intoxicación crónica por yodo. Hay unos síntomas que quisiera que tuviéramos en cuenta porque son no patognomónicos, pero sí de presentación muy frecuente en el yodismo. Uno de los principales y que pasa muy inadvertido es el sabor metálico de los alimentos. Es un sabor desagradable que describen los pacientes. La sensación urente en la faringe y en la boca es una sensación de dolor tipo quemazón, que muchas veces los pacientes no saben si se debe a úlceras en la mucosa y pueden consultar frecuentemente al odontólogo por eso, o a otros fenómenos inflamatorios. También se puede presentar el dolor dental. Entonces, esta es una de las características y de los diagnósticos diferenciales más importantes del yodismo para el odontólogo. El dolor dental producido por las intoxicaciones por yodo, más allá que procedimientos odontológicos como tal. Otros efectos adversos importantes, aparte del dolor dental y el dolor en las encías, que se puede confundir con gingivitis en algunas ocasiones, son la cialorrea, los estornudos, la irritación ocular, el edema de los párpados y en algunos casos el edema de las mejillas significativamente. Aunque puede ocurrir, es muy infrecuente reacciones dermatológicas de gravedad que involucren la administración del yodo. Estas reacciones dermatológicas en algunos textos las van a encontrar con el nombre de yodermia, que se refiere a los pacientes que han tenido uso prolongado de yodo, erupciones que tratan de imitar en algunos casos el pénfigo. Y pueden ser similares también a otro tipo de entidad que van a encontrar como el bromismo, que por lo general involucra la administración de yodo crónicamente con su interrupción abrupta y aguda, también como reacción inflamatoria.
Son comunes entonces en estos casos, además de las reacciones dermatológicas, algunos síntomas de tracto gastrointestinal como la hipersecreción gástrica de HCl, que puede causar irritación, diarrea y en otras ocasiones hasta hemorragias de tracto digestivo inferior o superior. Otra de las opciones terapéuticas que debemos mencionar es el yodo radioactivo. El yodo radioactivo es tal vez una de las opciones más agresivas con la que se cuenta en el tratamiento del hipertiroidismo, porque acá en realidad no administramos yodo, sino que exponemos al paciente a los isótopos primarios que se pueden utilizar tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de la enfermedad tiroidea. Entonces la exposición puede ser al yodo radioactivo 123, 131 o yodo 129. En realidad, el yodo activo 129 es la principal sustancia que emite rayos gamma de corta duración con una vida media de 13 horas y que se utiliza en los estudios diagnósticos. En esta parte del uso de medios de contrastes hay como una aclaración que es absolutamente pertinente de hacer. Los medios de contraste realmente se usan es para efectos diagnósticos, pero en la rutina de la utilización de estas sustancias para efectos diagnósticos se ha visto que tienen alguna validez en el tratamiento del hipertiroidismo, aunque todavía no están aprobadas por las agencias reguladoras como tal. Entonces hay una aclaración inicial que hay que tener en cuenta. Las personas o los pacientes que en la atención odontológica describen que han sido sometidos a exposición de medios de contraste, el odontólogo siempre debe tener en cuenta solicitar esa claridad, si han sido expuestos por razones diagnósticas o si han sido expuestos por razones terapéuticas. Hay que tener en cuenta que tal vez el inicio del uso de los medios de contraste, del iohexol sobre todo, se dio porque se descubrió que la alta exposición a los medios de contraste podía causar hipotiroidismo, es decir, la exposición al yodo excesivo castra la actividad de la glándula tiroides y es lo que causa el hipotiroidismo. Entonces, en ese sentido, científicamente se empezó a postular la teoría de que tenían algún impacto en el tratamiento del hipertiroidismo porque pueden causar un hipotiroidismo químico sin los efectos adversos de las otras sustancias como los ioduros o el metimazol con respecto a las comorbilidades de los pacientes. Dentro del mecanismo de acción que se ha propuesto es la inhibición muy rápida en las primeras 24 horas de la conversión de T4 a T3. Es un efecto muy rápido que tiene sobre todo impacto en los receptores que están en el cerebro, en el hígado, en los riñones o en la hipófisis. Se inhibe la liberación de la hormona tiroidea y esa inhibición de esa liberación de la hormona sí tiene un efecto prolongado que puede durar hasta 3 semanas. Clínicamente esto puede llevar al hipotiroidismo porque al inhibir el elemento esencial, al inhibir la circulación del elemento esencial que es el yodo, pues no hay cómo producir sus efectos fisiológicos como tal. Cuando se usa de forma terapéutica, la ingesta diaria recomendada en los adultos no es como con la levotiroxina que se usa en microgramos, sino que es una exposición que puede ser de 1 a 2 sesiones y en algunos estudios se ha reportado hasta 3 sesiones por semana. Ya habíamos mencionado que el efecto o la actividad de estos medios de contraste es muy rápida, con un efecto post-exposición muy prolongado, que es lo que causa el hipotiroidismo. Y en ese mismo sentido también es bueno tener en cuenta que son sustancias mínimamente tóxicas. De hecho, la exposición que se ha clasificado como una exposición peligrosa es más o menos unas 200 a 300 radiaciones en un periodo de 30 días, pero los estudios no son muy concluyentes en adjudicar totalmente la aparición del hipotiroidismo con consecuencias clínicas únicamente a la exposición de los medios de contraste yodados.
Es válido también tener en cuenta la función renal y la función hepática. A pesar de que ya dijimos que son mínimamente tóxicos, su depuración es renal y tienen algo de metabolismo hepático, lo que hace que usted tenga que tener en cuenta que si su paciente ha sido expuesto a medios de contraste yodados por cualquier causa, usted tiene que ser un poquito más cauto dependiendo de la cronicidad de esa exposición con la prescripción de medicamentos que tengan eliminación renal o que tengan metabolismo hepático. No hay evidencia, pues como no son agentes que estén avalados por las instituciones reguladoras para uso terapéutico, aún no hay estudios que se centren en su seguridad en el embarazo y en su seguridad durante la lactancia. Entonces se manejan las mismas contraindicaciones relativas que se manejan con algunos de los yoduros, y es evitar su prescripción o exposición durante la lactancia y durante los 2 primeros trimestres del embarazo sobre todo. Son útiles, tal vez la indicación más importante es su utilidad en la tormenta tiroidea, no solo por los efectos tan dramáticos que tiene esta condición clínica que deja al paciente en un hipotiroidismo grave, sino por la rápida actividad de estas sustancias para controlar el hipertiroidismo como tal. El yodo 131, por su parte, tiene una vida media muchísimo más larga de 8 días, emite partículas gamma y beta. Más del 99% de su radiación se emite en los primeros 56 días y se utiliza con fines terapéuticos para la destrucción de la glándula tiroidea. ¿Cómo la destruye? Aunque el mecanismo de actividad todavía no es en realidad muy claro, sí se sabe que actúa muy similar a lo que se hace en radioterapia, que es convertir células tumorales en tejido conectivo. Sin embargo, esta exposición no está exenta de efectos adversos. El efecto de los isótopos radioactivos de yodo es idéntico al del isótopo estable, o sea, el yodo 127. El yodo 131 lo que hace es que retiene de manera muy rápida, ya habíamos hablado que tiene una vida media muy larga, pero de manera muy rápida retiene los componentes estructurales más importantes de T4, es decir, la organificación, e incorpora aminoácidos yodados que se depositan en el coloide de los folículos y se van liberando lentamente. Esto es lo que hace que las partículas que se encargan de producir el yodo activo se empiecen a destruir lentamente y a perder su actividad química. En particular, en esta última opción quisiera que hiciéramos mención a cuáles son los efectos que se obtienen después de la exposición al yodo radioactivo. Mientras que tanto con el metimazol como el propiltiuracilo como con las moléculas iónicas el efecto en el tratamiento se ve de manera muy lenta, acá se ve tal vez un poco más rápido el efecto del tratamiento, donde los pacientes que tienen los síntomas de hipertiroidismo, esos síntomas van cediendo en un periodo de 1 a 2 semanas, distinto que con los otros medicamentos que vemos los efectos hasta en 3 meses. Si el tratamiento con el yodo radioactivo fue inadecuado porque la exposición fue innecesaria o porque el paciente quedó subdosificado, se hacen sesiones adicionales hasta obtener remisión completa de los síntomas. Entonces aquí realmente no es tan funcional la medición de las hormonas tiroideas como guía del tratamiento, sino la reversión de los síntomas del hipertiroidismo como tal. Pero, ¿qué efectos adversos puede traer esta opción terapéutica? Tal vez el más frecuente y que ha reportado mayor incidencia en todo el mundo es el hipotiroidismo tardío. ¿Por qué? Porque hay un efecto que se va sosteniendo en el tiempo, pero del cual el tratante no es tan consciente por la vida media tan larga que tiene el yodo radioactivo. Entonces es muy frecuente encontrar pacientes que después de la tormenta tiroidea empiezan a presentar síntomas paradójicos que imitan de una manera muy clara los síntomas del hipotiroidismo.
Tal vez y en menor incidencia también podríamos encontrar carcinoma de tiroides como efecto paradójico de este tratamiento. La incidencia es muy baja, se circunscribe principalmente a los grupos etarios extremos como los ancianos y los niños que necesitan este tipo de tratamiento y no hay una claridad específica del mecanismo de acción de este efecto adverso. Con esta parte entonces damos por terminado las opciones terapéuticas con las que se cuenta para el tratamiento del hipertiroidismo.